Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos. A ver, sin duda hoy la energía es el tema central de medios de todo el mundo, por lo que está aconteciendo. La agenda evidentemente está cambiando. ¿Y qué se necesitan? Ideas para hacer frente a esta crisis y por supuesto aprovechar las oportunidades que vienen. Por eso hoy en Energía Latam vamos a arrancar con un ciclo muy importante de entrevistas. El título es Políticas para encender a la Argentina, para ver cómo nos va mejor. Queremos conocer la visión de quienes nos gobiernan o se proponen hacerlo, ¿por qué no?, sobre un tema que es medular y que hoy estamos padeciéndolo. ¿Para qué? Para nuestra cotidianeidad. Por eso esta noche te proponemos interiorizarnos en el pensamiento del diputado Javier Milei, precandidato a presidente por La Libertad Avanza. Bienvenidos a Energía Latam. Así empezamos. Hecha ya la presentación, te recordamos, está con nosotros Javier Milei, ya vamos a comenzar a charlar con él. Sin lugar a dudas, es hoy el líder de los libertarios y en el contexto de lo que es su pensamiento a nivel general, con el objetivo de ser presidente hacia el año 2023, le vamos a preguntar por esto que es tan importante, que es la energía en la Argentina y para los argentinos. Y para nosotros también lo es el hecho de que estemos comunicados permanentemente, por eso te pedimos que sigas actualizado toda la semana en el portal energialatam.com. Consejos, preguntas, sugerencias, todo es bienvenido para nuestros invitados. Antes de empezar, agradecemos a Accelerate Energy por acompañarnos en Energía Latam. Los podés conocer en este spot. Mirá. Accelerate brinda servicios de regasificación de GNL para abastecer a la Argentina de energía confiable, ayudando a las industrias a crecer y a los hogares a mantenerse seguros y confortables. Accelerate Energy. Convertimos grandes ideas en energía real. Como todas las noches, le damos la bienvenida a Cledis Candelaresi. Hola, Cledis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muy entusiasmada con este ciclo. Y con mucha expectativa. Mucha. Javier, bienvenido. Gracias por estar aquí en nuestro programa. ¿Qué tal, Guillermo? Un gusto enorme estar aquí. ¿Qué tal, Cledis? Un gusto enorme. Bueno, dijimos bien, ¿no? La energía es un tema medular sobre el que tomar cartas en el asunto. Sí, definitivamente es un tema central. Es como el sistema nervioso del país, por decirlo de alguna manera, en una equivalencia con el cuerpo humano. Pero hay solución. Hay solución. ¿Hay solución para...? Ahora lo hablamos, ¿sí? Esto es importante. Ya tenemos un primer título. Hay solución. ¿Cuál es? Lo hablamos en un minuto. Nos auspicia Pan American Energy. Energía responsable. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Teniendo en cuenta el panorama que estamos viendo los argentinos y lo que está por venir, Javier Milei nos acaba de dar un primer título. Esto tiene solución. Pero en principio vamos a hacer una apreciación global de lo que nos está pasando ahora, como hacemos siempre con Cledis, con este título, Cledis, energía, un desafío para la política, que lo es actualmente con las medidas que se están tomando, pero ¿cómo será a partir del 2023? Si es que sigue el mismo gobierno o si es que cambia el gobierno. El diseño de una política implica reconocer cuál es el punto de partida. Hay que saber dónde estamos parados y en todo caso diseñar políticas que se pueden instrumentar a partir de ese escenario. Te propongo repasar muy rápidamente cuál es el escenario de la Argentina hoy. Una Argentina con un 64% de inflación en el primer semestre. Una Argentina que tiene una deuda que honrar de acá a fin de año de 50.000 millones de dólares de vencimiento. Un déficit fiscal
primarios, es decir, sin computar el pago de la deuda, que puede llegar al 3% del PBI, es decir, superando cualquier expectativa del gobierno de turno. Y con una pobreza de 37% según estadísticas oficiales. ¿Y qué pasa con los subsidios, famosos subsidios energéticos? Crecieron en términos reales, es decir, ganándole la inflación un 38% en este semestre. En este contexto, con esta Argentina, ¿cuáles son, a nuestro juicio, algunos de los principales desafíos energéticos? ¿Deberían sostenerse los subsidios y a quién? ¿A los consumidores, como en parte soy, o también hay que subsidiar a los productores? Las tarifas, dejarlas en el nivel actual, congelarlas, hay que liberarlas. La infraestructura que hace falta para desarrollar energía, ¿qué tiene que ser? ¿La tiene que financiar un privado a riesgo y recuperando el costo de esa inversión a cualquier costo o la tiene que financiar el Estado? Si son los privados, ¿cómo se atraen inversiones en el área energética? Claro. ¿Con qué condiciones? ¿Se le da la posibilidad de disponer de dólares o no? ¿Vaca muerta es el único propósito, el único objetivo de una política energética o también hay que apostar real y genuinamente al desarrollo de la energía verde? Sin duda. ¿Qué hay que hacer con YPF? ¿Tiene que ser totalmente estatal o totalmente privada? ¿Tiene que ser una empresa testigo o no? ¿Y los precios energéticos de la Argentina tienen que responder a parámetros propios o tienen que estar emparentados con lo que pasa en el mundo? Algunas de las preguntas que no pueden dejar de responder una propuesta política para el sector. Genial, déjalas, diré, déjalas porque obviamente Javier ya va a empezar a responder, obviamente. Ahora, si uno recorre la Argentina, son más de 3 millones de kilómetros cuadrados, la ubicuidad de recursos naturales es fundamental. Y acá es donde empiezo ya a hablar con Javier, ¿no? Porque decimos, ¿qué nos pasó para llegar a esto? Fundamentalmente porque en vez de estar exportando hoy, de tener esta oportunidad, estamos poniendo 5.000, 6.000 palos al año. Javier, si querés, vamos, elegí la pregunta, empezamos así. Vos dijiste, hay una solución que puede estar emparentado con todo esto que planteó Cledis. Pero que claramente la solución, Argentina ya en su momento la encontró cuando llegó Carlos Saúl Menem a la presidencia. Argentina, por ejemplo, tenía pagados programados, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos cortaban la luz en verano, había una programación de corte de luz y después terminaban siendo muchísimo más largos. Es decir, Argentina estaba en un colapso total en aquel momento y básicamente cuando empieza todo el proceso de privatizaciones aparece una mente verdaderamente brillante que trabajaba en el gobierno de Menem, que es Carlos Bastos. Y ahí sale para lo que es el sector eléctrico la ley 24065 y para el gas la 24072. ¿Están vigentes? Sí, pero no funcionan como funcionaban originalmente. O sea, básicamente, por ejemplo, sector energético, lo que tiene que ver con la luz. Vos tenías separado la generación como mercado competitivo, la transmisión considerada un monopolio natural y las distribuidoras como competencia por comparación. Son distintos modelos regulatorios que estoy hablando de los casos 2 y 3. La ley, si vos querés, sigue vigente. Ahora, ¿cuál es el precio de mercado que tendría hoy la energía? $109 el megawatt. ¿Y cuánto se paga en tarifa? 45. Tenés un problema gigante. Es más, si vos hicieras las reformas pertinentes, vos podrías hacer que el costo marginal de largo plazo tienda a $65 y tendrías que hacer esa recomposición tarifaria. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que este gobierno lo que hace es maltratar a los precios. Hoy, por ejemplo, ¿cuánto se paga del costo? Es un 60% de subsidio. O sea, para ser exacto, 59%. Entonces, vos tenés muy distorsionada la señal de precios. Y esto macroeconómicamente no es barato, ¿eh? Los únicos que pagan la tarifa plena son los grandes usuarios y los industriales. El resto no pagan todo el precio. ¿Cuánto le costó este chiste de romper el mercado energético a la Argentina? En total, entre lo que es electricidad, que son 70.000 millones de dólares, y si le sumás lo que tiene que ver con el gas, ¿sabes en cuánto estamos? 154.000 millones de dólares. ¿Eso qué significa? Hoy, ¿qué harías vos? ¿Erradicarías los subsidios y liberarías las tarifas según criterio de las productoras de gas y electricidad? ¿Sí o no? Sí, a ver, obviamente que tenés que ir a un mercado como el que teníamos
cuando funcionaba, que funcionaba perfecto, digamos, donde el mercado de generación es libre. Los subsidios energéticos hoy te demandan 4 puntos del PBI. ¿Cuál es el problema? Vos decías ahí el déficit. El déficit fiscal primario en Argentina es 3.5 del PBI. A eso le tenés que sumar los intereses, o sea, estás en 5.5 del PBI. Y a eso le tenés que sumar el cuasi fiscal, el del Banco Central. Ahí estás en 9 puntos del PBI. Digo, para tener un orden de magnitudes del desastre macroeconómico que tenemos. ¿Cuál es el problema? Cuando vos vas a iniciar una RTI, por ejemplo, para hacer una revisión tarifaria integral, ¿cuál es el problema que tenés? Que cuando vos haces la RTI, te mezclan el problema real con el problema inflacionario. Y esto no es trivial, porque vos hablabas de la inflación. La inflación sí, es 64 o 65 si la mirás en los últimos 12 meses. Sí, pero si vos tomás en lo que va este semestre y lo analizás, estás al 85. Si vos la tomás en alimento, que es un indicador líder, estás al 120. Si vos, o sea, corregís por brecha cambiaria, estás arriba del 300%. Si vos mirás el desequilibrio macroeconómico, tenés subyacente una inflación reprimida de por lo menos del 500%. Entonces, ese es el contexto macroeconómico donde vos, además, si medís bien la pobreza con los nuevos datos de inflación, vas a estar más cerca del 50, seguro. Vas a tener más de 10% de indigentes. O sea, entonces, vos cuando querés hacer la recomposición del sector, el problema es que tenés un problema furioso en términos macroeconómicos, que si vos no arreglás el problema macroeconómico, nunca alcanzás a darle la solución definitiva. ¿Cómo se recompone el sector? Primero, las cosas se pagan, digo, el precio es precio. Entonces, digo, lo primero que tenés que respetar son los precios. Respetar los precios es que en toda la parte de generación, esa parte que es libre, que funcione libremente, que el precio sea precio. Perdón, evidentemente, Javier, es tu concepción, la visión macroeconómica. Pero ¿qué hay que hacer concretamente con una situación que está dada hoy? Pero, ¿Qué digamos, hay que hacer con vos tenés que dar tarifas? Vos tenés que dar tarifas. Javier, en este marco, cuando llegás a la pará. tarifa, es impagable. Bueno, pero ahí hay otra forma de recomponer los equilibrios macroeconómicos, en lo que es el equilibrio económico-financiero de las empresas. Cuando vos vas a hacer una recomposición tarifaria, no solo tenés que mirar la tarifa. Este es el gran error que cometió Aranguren. ¿Aranguren qué hizo? Lo hizo a lo bestia. Vos tenías un desfasaje de 15-1. ¿Qué dijo? Bueno, el primer año multiplico por 5, o sea, la subió 400% y después así sucesivamente hasta que se eliminaban los subsidios. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que vos lo podrías haber hecho de shock y bien, y no gradual y mal, que es recomponer la ecuación económica financiera de los contratos. Es que la tiren activos, ¿sí? O sea, el flujo de fondos del proyecto, por decirlo de alguna manera, genere una tasa interna de retorno que supera el costo de oportunidad del capital medido por el WACC. Entonces, son todos elementos que a vos te permiten, y obviamente, bajar impuestos. Hoy, cuando vos mirás la tarifa, el 50% es impuesto. Sí. Entonces, lo que vos tenés que sacar es impuesto. Otra cosa de las que podés hacer es, por ejemplo, eliminar el impuesto a las ganancias reinvertidas. Sí, mirá todas las cosas que vos podés hacer, te permite que el impacto en precio sea mucho menor, porque son todos elementos equivalentes que le bajan los costos presentes y futuros a las empresas y le permite esa cobertura de la ecuación económica financiera del contrato con precios más bajos. Ahora, Javier, lo que te quiero decir, perdón, sí. Vos estás hablando de que en definitiva deberían venir inversiones, quitar impuestos, etcétera. Pero ¿cómo haces en un país donde no hay confianza? Bueno, por eso lo que yo digo es bueno, por ejemplo, ¿cuánto lo que nosotros necesitamos, por ejemplo, invertir en toda la parte de gasoductos y transporte? Bueno, ¿sabes cuánto es? Necesitas 30.000 millones de dólares en 7 años. 9.000 deberían ser invertidos en los próximos 3 años. Para que tengas un orden de magnitud. ¿A qué obras te estás refiriendo? ¿A obras determinadas? Sí, de gasoductos, por ejemplo. Néstor Kirchner, sí. Entonces, cuando vos vas a hacer una inversión, vos necesitas que ese proyecto tenga retorno. Claro. Ahora, veamos la cuestión de los retornos. Hoy el riesgo país en Argentina, que es la sobretasa que paga Argentina sobre un bono americano, 2.800. Es 2.800. Es decir, la tasa de interés en dólares en Argentina es 28-29% en promedio. Punto 1. Si vos mirás la punta corta, es decir, los bonos más cortos, que es lo que verdaderamente te importa para mirar el riesgo, ¿sabes cuánto es el riesgo país ahí? 5.500. Si vos quisieras cubrirte de un default de Argentina, ¿sabes cuánto es? Ya ni siquiera opera, ya no opera más. ¿Por qué se dejó de operar? Porque el riesgo país superó los 10.000 puntos básicos, claro, mirando el credit default swap. Entonces,
¿Qué chance tenés de invertir? Cero. Y la realidad es que la inversión no la tiene que hacer el sector público. El sector público todo lo que hace lo hace mal, todo lo que toca lo estropea. Entonces hoy, por ejemplo, el gasoducto Néstor Kirchner, vos no lo harías porque no tiene por qué meter la mano los ladrones de la Total. política. Todo lo que toca la política lo hace mal y lo pudre. Mira, el sector privado lo hace mucho mejor porque si lo hace mal quiebra. Mira, esto lo decía Friedman, hay 4 formas de gastar. Vos podés gastar tu dinero o el de otro, si lo podés gastar en vos o en otro. La mejor forma de gastar es tu dinero en vos mismo porque sabes cuánto te cuesta ganarlo y qué es lo que vos querés. Una forma de gastarlo más o menos es, digamos, gastar tu dinero en otro. ¿Y qué haces? Cuando haces un regalo, trata de quedar bien con lo menos posible. Una pésima forma de hacerlo es gastar la de otros en uno, o sea, ¿qué haces? Y despilfarrás. Y la peor forma de todas, ¿cuál es? Gastar en otros, la de otros. ¿Qué es lo que hace el Estado? Y lo hace tremendamente mal. Y es más, cuando hay corrupción, encima, digamos, muerde, con lo cual se parece más al caso anterior todavía. Con lo cual es un agravante. ¿Nosotros llevamos a cabo la corrupción? Sí, definitivamente. La contracara de todo esto es la corrupción. O sea, la corrupción más grande de todos en Argentina es la inflación. Vos sabés que la emisión monetaria para financiar déficit fiscal es una estafa, es un robo. Y eso, en los últimos 2 años, ¿sí? Este gobierno le robó a los argentinos 11 puntos del PBI. Mirá si será, digamos, complicado la estafa de... Ni que hablar, digamos, de lo que son el curro de las transferencias discrecionales, ni que hablar del curro que es la obra pública. Entonces, mirá todas las cosas que vos, digo, tenés que asociado a todo esto hay corrupción. Entonces, la realidad es que si vos en cambio en el sector privado lo haces mal, quebrás, vas a la quiebra. Entonces, ¿por qué es importante? Pero claro, con 5.500 puntos de riesgo, ¿para ahí quién va a invertir? No invierte ni Mandrake el mago, no invierte nadie. Y no va a invertir nadie. Perdón, pensando en un problema macroeconómico y la escasez de dólares que enfrenta Argentina, ¿vos le darías libertad para disponer de los dólares a quienes exporten petróleo y gas? Como la aspiran libertad las no se empresas negocia productoras? bajo ningún punto de vista. El mercado de cambios tendría que ser perfectamente y totalmente libre. El control de capitales, primeramente, más allá de lo dañino que es en el funcionamiento del sistema macroeconómico, porque hay una dimensión moral y hay una dimensión macroeconómica. Vale. La dimensión moral es, si yo me gano honestamente mi dinero, ¿quién es el Estado para determinar dónde yo lo voy a gastar o no? Es decir, con lo cual, primero es un cercenamiento de la libertad individual. Además, no solo que está condicionando mi conjunto de consumo presente, está condicionando mi conjunto de consumo futuro. Vos pensá que si vos tenías $100 y 100 pesos, eran lo mismo en el año 2001. Hoy, ¿sí? Digamos, te cuesta 300 pesos $1. Con lo cual, digamos, tenés un problema enorme, por decirlo de alguna manera, donde claramente el peso no es reserva de valor. Por lo tanto, si no te permiten comprar dólares, lo que te están además es generando un daño en tu riqueza. No solo están yendo contra tu libertad, sino que además están yendo contra tu propiedad. Y eso llevado al extremo se puede constituir en un delito de lesa humanidad. Porque si vos llevas al extremo el control sobre tu libertad y sobre tu propiedad, te encontrás con Venezuela, con Cuba, con cosas por el estilo. Y no solo eso, te obligan a tener más peso de lo que vos querrías tener. Por lo tanto, te aumentan el impuesto inflacionario porque te aumentaron la base imponible. Es decir, que es un robo. ¿Qué quiere decir todo esto? Que desde el plano moral, controlar el mercado de cambios es una aberración. Punto 1. Punto 2. Macroeconómicamente es un desastre, porque vos tenés un exceso de demanda. Digo, el tipo de cambio oficial, todos queremos comprar, pero no hay ese tipo de cambio. Solamente consiguen los políticos ahí. Ahora, ese exceso de demanda no es gratis. La consecuencia es un exceso de oferta en todo el resto de la economía. Ese exceso de oferta en el resto de toda la economía significa que, por ejemplo, el precio de los bonos se te derrumba, ¿sí? Entonces la tasa de interés está por las nubes, riesgo país, ¿sí? ¿Eso qué hace? Te desintermedia el ahorro y la inversión. El ahorro se te quiere escapar. La inversión no toma lugar. Eso te derrumba, te destruye el nivel de actividad económica. Hoy el PBI per cápita está 16% por debajo del que teníamos en el 2011. No solo eso, sino que te destruye la demanda de trabajo. Al destruirte la demanda de trabajo, ¿qué es lo que pasa? Y tenés un problema social enorme, porque son los pibes que se te van afuera. Sí, claro. ¿Sí? Y los pibes de los segmentos postergados que terminan en la delincuencia. ¿Eso qué hace? Te aumenta a los pobres y los indigentes, con lo cual te aumenta la demanda de programas sociales y como no tenés cómo financiarlo, generás más emisión monetaria, más inflación y aumentás el sobre un problema económico muy concreto que está resolviendo ahora el gobierno. Las distribuidoras del país, algunas del área metropolitana, otras del interior, le deben al Estado, se financian no pagando la energía al Estado. Deben 390.000 millones de pesos. Sí,
Bueno, es una estrategia defensiva. O sea, cuando vos estás en una empresa y a vos te están complicando la caja por el otro lado y vos pisás por otro lado. O sea, digamos, es una estrategia defensiva. Entonces, si yo soy presidente, no vas a tener un problema, ¿sí? del tipo de cambio. ¿Sabe por qué? Porque el mercado va a ser libre. Entonces vas a hacer directamente las transacciones en la moneda que vos quieras. O sea, una posibilidad es que los argentinos, como históricamente eligieron los dólares, vas a poder hacer los dólares. Cuando vos no tengas más inflación, cuando ya no tengas más distorsión macroeconómica como consecuencia de los políticos ladrones que emiten dinero, bueno, a partir de ahí vos vas a empezar a hacer eso me interesa, perdóname, recalibraciones de precios interesantes. Hay algo que es una realidad. Bolivia el último mes 0,4% de inflación, Chile otro tanto, México. Los únicos que tenemos inflación somos Argentina. Estamos entre los 3 países Venezuela, con más inflación del mundo. Cuba. Claro. Te hago la pregunta que quiere hacer la gente. ¿Cómo eliminás la inflación? ¿Y en cuánto tiempo? Si hay una proyección, si fueras presidente. A ver, vamos por partes. La inflación tiene que ver con eso, sí, ¿no? Con por la eso. energía. La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Eso es una consecuencia de un aumento de la oferta de dinero por encima de la demanda de dinero, que hace que el poder adquisitivo de la moneda caiga y que todos los precios expresados en esa unidad monetaria suben. Por lo tanto, la única forma que descubrió el mundo para terminar con esto es cortando la emisión monetaria. Ahora, Argentina tuvo una regla monetaria fuerte con eso, fue la convertibilidad. Sí. No solo que logró derrotar la inflación, sino que además ganaba elecciones, ¿sí? Esa regla. El Banco Central era absolutamente independiente y además toda la estructura contractual de la economía estaba denominada en términos de la regla. Sin embargo, cuando los políticos chorros necesitaron plata, se llevaron puesto al Banco Central. La propuesta que yo hago, directamente esa posibilidad no la van a tener más. ¿Sabe por qué? Porque eliminaría el Banco Central, eliminaría el peso. Ahora, la respuesta a tu pregunta es, si yo hoy frenara la emisión de dinero, para que vos dejes de tener inflación vas a tardar entre 18 y 24 meses. Es lo que tarda, o sea... A ver, pero vos hablás de cualquier transacción en cualquier moneda para evitar la inflación, ya sea dólar, sí, euro, lo más pesos mismos. No, el peso se eliminaría. Porque si dejás el peso, los políticos los van a seguir usando y ¿sabés a quiénes van a joder? A los que menos tienen. Los principales beneficiarios de la estabilidad monetaria son los más vulnerables, porque la inflación le pega entre 25 y 30 veces más fuerte. Cuando los políticos te dicen de no emitir y todas esas cosas, es bárbaro cuando dicen no, de la inflación que habría. ¿De la inflación de qué habría? Digo, o sea, en el fondo ya generaron el desastre monetario. Entonces, digo, con lo cual lo único que estarías haciendo es sincerar las cosas. Ahora la pregunta es ¿por qué entonces no la quieren sincerar? ¿Qué harías con vaca muerta? Libertad, digamos, para que puedan poder producir. No puede ser que nosotros tengamos el reservorio de gas no convencional más importante del mundo y seamos importadores netos. ¿La invasión de Rusia a Ucrania hubiese sido una gran oportunidad si nos hubiesen encontrado bien parados? Obviamente, claro. ¿Cuánta plata estaríamos? Doris Capurro dijo acá 33.000 millones de dólares al año, ¿puede ser? No sé, algo así. Sí, muchos millones. Yo no tengo no lo tenés hecho el cálculo. Yo no tengo pero hecho sería ese cálculo. Varios campos. Pero claramente Argentina no tendría los problemas que tiene ahora. Tendría que todos sus commodities estarían subiendo de precio y le estaría yendo mucho mejor. Y sin embargo, digamos, con esta estupidez de andar controlando el tipo de cambio porque no quieren sincerar las variables, entonces, claro, o sea, mientras que van generando una olla a presión muchísimo más grande y donde la explosión va a ser muchísimo peor, sí, además, o sea, podrías tener un aluvión de dólares si no los tenés. Javier, si vos llegás al gobierno, te vas a encontrar con una Argentina que está emitiendo hoy entre 25 y 30 millones de cheques, planes sociales, planes. ¿Eso cómo se soluciona? La única forma que tiene solución eso es con crecimiento económico. Y yo para eso estoy proponiendo reformas de 3 generaciones. En la primera generación de reforma vos tenés que hacer una fuerte reforma del Estado para bajar el gasto público y para poder bajar impuestos. Tenés que reformar el mercado laboral hacia adelante para darle flexibilidad. Una vez que vos haces eso, recién ahí podés abrir la economía para no generar un desastre y un industricidio como se generó, por ejemplo, en los 70s. Y una vez que vos tenés eso y que es una economía que crece mucho, una economía que además es más intensiva en trabajo, donde más gente va ingresando en el mercado laboral, vos ahí podés empezar con reformas de segunda generación. ¿Qué tiene que ver? Una, reformar el sistema previsional sin vulnerar derechos. Otra, con reformar lo que es la planta de empleados públicos con programas de retiro voluntario. Y todo ese conjunto de ahorros, en el medio, lo que vos tenés que hacer es una integración de los programas sociales. Por eso nosotros en lo que sería el Ministerio de Acción Social vamos a estar integrando la parte de salud que tiene que ver con lo que es niñez y salud propiamente dicha, lo que es educación para que eso después a los programas sociales le permita una salida que en un contexto de una economía que crece mucho
y que además es intensiva en trabajo, vos tengas incentivos para que la gente pueda salir de los programas sociales y se pueda integrar al mercado laboral. Ya tenemos que ir terminando, pero casi, esta es mi última pregunta, casi de manera cotidiana, Clarín, bueno, los portales ponen encuestas en donde emerges como favorito, te ponen contra tal, estás bien posicionado, etc. ¿Cómo seducís a esos, los más pobres, que están llenando un formulario para seguir teniendo el subsidio, porque no lo pueden pagar, que están recibiendo un plan social, cuando el otro día escuchábamos un testimonio de una persona que decía, me van a cambiar el plan social por trabajar, no me conviene. Algo raro, ¿no? Bueno, porque en el fondo, ¿sabes cuál es el problema en Argentina? Que como no se generan puestos de trabajo, el sector privado que produce de verdad, ¿sabes qué? Está clavado en los últimos 11 años en 6 millones de puestos de trabajo. Si vos no lográs que se creen puestos de trabajo, que eso se logra solamente con crecimiento económico y solamente se crece si vos tenés inversión y para invertir, digamos, tenés que arreglar todo el despiole macro y además tenés que respetar los derechos de propiedad porque si no, no hay ahorro y tampoco entonces hay inversión. Entonces, si vos no comprendés cómo se resuelve ese problema, nunca vas a llegar a poder resolver el problema social. Y el tema social tiene que estar enlazado con los problemas de la salud, con los problemas de la niñez y con los problemas de la educación. Porque esa es la única forma que vos tenés para reinsertar esas personas que mientras que muchos lo miran despectivamente, en realidad son víctimas del sistema. Pero ¿cómo querés que funcionen los incentivos si hoy gente que trabaja, el 30% de gente que trabaja es pobre? O sea, si vos no arreglás ese mega problema que te está generando la casta política, porque en el fondo, tanto este gobierno como el anterior, te piden el poder, te piden los votos para quedarse ellos con el poder y tratar de disponer, y lo hacen, de tu vida, de tu propiedad, ¿sí? De tu libertad. La diferencia es que yo no te pido el voto para tener poder yo, sino que te pido el voto para devolverte el poder. Para servir. Para que exactamente. Entonces, pero te devuelvo el poder a vos. ¿Sabés cómo se hace eso? Haciendo una economía más libre, haciendo más mercado. Bueno, gracias Javier por haber venido. A ver, Hotel Versalles, ¿no? Es la opción ideal para disfrutar Mar del Plata, qué linda la feliz, ¿eh? Lo podés conocer en este spot. Hotel Versalles es la opción ideal para disfrutar y descansar en Mar del Plata, ubicado a pocos metros de las playas céntricas y a pasos de los más importantes cines, teatros y shoppings de la ciudad. Hotel Versalles, Avenida Luro 2426 Mar del Plata. Y ahora sí, nuestra despedida. Gracias, Javier, una vez más. Gracias, Cledis. Y gracias a todos por estar. Lo más importante es que ustedes estén ahí. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo por A24 en esto que es Energía Latam. Y acordate que durante la semana quedamos comunicados a través de nuestras redes sociales. Y con Cledis nos vemos en el noticiero el próximo viernes. Chau, que la pasen genial. Gracias.